Padre, gracias, Padre, que es tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Que es tu favor, Padre Yahweh, merecido sobre nuestras vidas. Y que de tal manera, Padre, nos amaste, que entregaste a tu único Hijo por amor a nosotros. Gracias que en Él tenemos redención, Padre, de pecados, perdón de pecados. Y que si alguno, Padre, peca deliberadamente, perdón tenemos delante de Él, nuestro fiel y gran sumo sacerdote por sobre todas las cosas. Ahora te pedimos que seas tú quien nos enseñe tu palabra, que traigas el temor a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, tal vez como nunca antes lo has traído a nosotros. Que podamos ser conscientes, Padre, del tiempo, de la hora en la que estamos viviendo. Y de que hay una gran lucha, Padre, por la conquista de nuestras almas, aún, Padre, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros parientes, de nuestras familias. Ayúdanos a poder aprender tu temor a tu palabra, por sobre todas las cosas. Y que sea ese temor, Padre, como dice tu palabra, que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Que traigas tú trayendo sabiduría a cada uno de nosotros, para podernos conducir, para poderte agradar, para poder hacer tu obra, para poder hacer aquello que tú demandas de nosotros. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Deuteronomio. Recordamos entonces que voy a tratar de agregarle algo que el Padre traía durante este tiempo de alabanza. Sabes que Yahweh desea que tú y yo seamos bendecidos, que seamos un pueblo prosperado, que podamos alcanzar la bendición, la prosperidad de Yahweh, pero sabes, una de las cosas que muchas veces nos falta es el temor a Yahweh. Si hay una de las cosas que últimamente ha llamado mi atención, dice la palabra, dice que cuando Yahweh hablaba, dice que Moisés se estremecía al escuchar la voz de Yahweh. Y muchas veces cuando tú y yo escuchamos aún su palabra, sus instrucciones, sus mandamientos que Él tiene para nosotros, ¿cuántos de nosotros nos estremecemos? ¿O a cuántos de nosotros tal vez pueden salirnos las lágrimas de nuestros ojos? Compungirse nuestros corazones a la voz o a la instrucción de Yahweh que Él tiene para nosotros. Porque sabes que eso es lo que nos va a apartar de hacer las cosas que no le agradan a Él, pero es aquello que también guardará la vida y el corazón de cada uno de nosotros para que podamos conducirnos como un pueblo amado, el cual Él desea para todos nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: los planes de Yahweh son de bien y no de mal. Y así tan grande que son como los cielos y la tierra, dice, así de esa manera son sus pensamientos de nuestros pensamientos. Porque los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Y Él sobre todas las cosas desea que tú y yo seamos un pueblo bendecido, un pueblo que pueda alcanzar la bendición de Yahweh, un pueblo que pueda ser prosperado y que podamos alcanzar las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si tú y yo vemos cuando Yahweh salió, cuando el pueblo de Israel, simplemente para hacer una remembranza de lo que ya he estado hablando anteriormente, vemos cómo el pueblo no fue obediente a lo que Yahweh les había ordenado. El pueblo se mezcló con las demás naciones, dice el libro de los Salmos, que aprendieron sus costumbres, hicieron alianza con ellos, no se apartaron, y eso hizo que el corazón de este pueblo se desviara, o el corazón de este pueblo se corrompiera. Pero si tú también seguimos adelante, mirando todas estas cosas, la palabra nos enseña que hay grandes promesas para todos nosotros. ¿Cuántos creemos que hay promesas para todos nosotros? Dice que por medio de Yeshua tú y yo estamos sobre un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. Y una de las cosas que la palabra nos enseña es que si tú y yo escuchamos y obedecemos la voz de Yahweh, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Y es una manera, si tú y yo podemos entenderlo, ¿qué significa alcanzarnos?
Deja de marcar nada más un paréntesis rápido. Y vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y versículo 2. Dice: acontecerá que si obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te he ordenado hoy, Yahweh tu Elohim te enaltecerá por sobre todas las demás naciones de la tierra. Todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán cuando hayas obedecido dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán cuando hayas obedecido, dice la palabra, la voz de Yahweh. Si tú y yo podemos entender una traducción de seguir, dice, si el pueblo de Israel estuvo durante un periodo de 40 años. La palabra dice que el pueblo de Israel vagó en el desierto. Pudiéramos decir que llegaron y tocaron fin, pudieron experimentar todo lo que Yahweh había puesto delante de ellos. Yahweh había probado para mirar lo que había en sus corazones. Pero si tú y yo podemos tomar la traducción vamos a tomarle de esto, dice: y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Si tú y yo tomamos una traducción del hebreo, si pudiéramos definirlo al español, podríamos definirlo de esta manera: si sigues escuchando la voz de Yahweh, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Eso hace una detonante en nosotros, que es constantemente el escuchar la voz de Yahweh. Dice: si escuchas la voz de Yahweh, dice, y obedeces, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no es un solo día, no son 2 días, no es una semana, son todos los días de nuestra vida. Dice: si escuchas, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Por qué vendrán estas bendiciones y por qué nos alcanzarán? Porque constantemente y diariamente seguimos escuchando la voz de Yahweh en nosotros, no solamente para aprenderla, para escucharla, sino para ser hacedores de esa palabra, y que esa palabra pueda traer una bendición a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo podemos entender? Es diariamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice: porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para que seas pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Voltea con la persona que está a tu lado. Tú eres un pueblo apartado, un pueblo diferente a todos los demás. ¿Cuánto nos sentimos privilegiados por ello? No somos uno más del montón, sino que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido. ¿Para quién? Para Elohim. Somos diferentes. Dice: porque Yahweh tu Elohim te ha escogido como pueblo santo, como pueblo Kadosh. Dice: Yahweh tu Elohim te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dice: Yahweh no te puso por su amor en vosotros. Dice: Yahweh no puso su amor en vosotros, ni los escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Yahweh tu Elohim te amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Yahweh los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre de la mano de Faraón. Reconoce pues que Yahweh tu Elohim es un Elohim fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dice: pero el que le odia, dice, él da pago desde su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que odia de la misma manera. Dice: guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los juicios que yo te he ordenado hoy, para ponerlos por obra. Dice: sucederá que si escuchas los juicios, dice, sucederá que porque escuchas esos juicios y los guardas y los pones por obra, Yahweh tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu cereal, de tu mosto, de tu aceite, el aumento de tus ganados, las crías de tu rebaño, la tierra que juró a tus padres.
Bendito serás entre todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Fíjate, esto es una bendición, una promesa que tú y yo tenemos de parte de Yahweh. Dice, Él te amará y te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu cereal, de tu mosto, de tu aceite, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño en la tierra que juró a tus padres. Bendito serás de entre todos los pueblos. Dice, no habrá varón ni hombre ni mujer estéril. Fíjate, esto es una bendición delante de quién. Que tú y yo tenemos como una promesa de quién. De Yahweh. Dice la palabra, no habrá varón ni mujer que sea estéril, porque será la bendición de Yahweh sobre esa persona. Dice, y Yahweh apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas que puso sobre los egipcios y que has conocido, dice, sino que pondrá sobre todos los que te odian. Yo quiero marcar un paréntesis. No importa. Mucha gente, cuando viene a los pies de Yahweh, ¿cuántos sabemos que existe la bendición y la maldición? Que así como existe lo que es el reino de Yahweh, también existe lo que es el reino de tinieblas. Pero yo quiero que tú entendamos algo muy importante. Si tú y yo estamos con Él, y Yahweh está con nosotros, y que dice la palabra que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo, tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad de que Yahweh es quien pelea nuestras batallas, que en Él tú y yo tenemos victorias y que Yahweh es quien bendice toda la obra de nuestras manos. Es una promesa que tú y yo tenemos. Dice, bendito serás más que todos los pueblos. Dice, Yahweh te apartará. Dice, Yahweh apartará de ti toda enfermedad. Dice, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades que puso sobre los egipcios. Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, tú y yo somos sanos de toda enfermedad porque Yahweh así lo ha declarado. ¿Quién de nosotros? ¿Hay alguien enfermo aquí en esta hora? ¿Hay alguien que está enfermo? ¿Nadie? ¿En tu casa, en tu familia? Sabes, esa es una palabra de Yahweh para tu vida. Y si tú conoces a alguien que está enfermo o estás enfermo, al último vamos a orar. Y sabes, son promesas que tú y yo tenemos, que cuando tú y yo guardamos el pacto para con Yahweh y cumplimos su palabra y somos obedientes a esa palabra, dice que ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios nos tocarían a nosotros, porque somos su pueblo amado y somos el pueblo escogido de Yahweh. Y son promesas que tú y yo tenemos en nuestras vidas. Y sabes una cosa, Yahweh desea darse a conocer en nosotros. Sabes que las primeras cosas que Yahweh, sabes que esta nación o esta sociedad está tan perdida y está tan herida que si una generación le va a conocer, Yahweh se manifestará por prodigios, por milagros, por señales a esa generación. En medio de esta hora en la que tú y yo estamos viviendo, mucha de la gente que creerá y que pondrá su confianza en Él y en el Mesías será porque han visto los milagros y los prodigios de Yahweh sobre sus vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Toda la gente, muchas veces la gente no tiene necesidad, a veces la gente no tiene necesidad de que le hables. Lo único que la gente a veces necesita saber y quiere saber es que hay alguien que tiene las respuestas a sus necesidades y hay alguien que puede sanarle de su enfermedad y puede liberarlo de su atadura. Y sabes que esa es una promesa que tú y yo tenemos como pueblo de Yahweh. Que en tu vida y en nuestras vidas está el poder de Yahweh sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra, y estas señales seguirán a aquellos que han confiado y que creen en quién, en su nombre, que pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados y echaríamos fuera demonios. Esta es una promesa que tú y yo tenemos. Y eso es una realidad. Vamos a continuar rápidamente y quiero entrar en algo que el Padre me enseñaba.
Dice, benditos serán más que todos los pueblos, tú destruirás a todos los pueblos que Yahweh tu Elohim. Dice, no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería tropiezo para ti. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? No tengas temor de ellas, recuerda bien lo que Yahweh hizo, lo que Yahweh tu Elohim hizo a Faraón y a los egipcios, las grandes pruebas que sus ojos vieron y las señales y maravillas de la mano poderosa y del brazo extendido con el que Yahweh Elohim te sacó. Dice, así Elohim hará con todos los pueblos de los cuales, dice, así Elohim hará con todos los pueblos a los cuales temes. Además de que Yahweh enviará a las avispas contra ellos hasta que perezcan y queden pocos en número. Dice, no te espantes ni de ellos, dice, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti. Dice, Yahweh es grande y temible. Fíjate lo que leíamos anterior. Dice, destruirás a todos los pueblos, dice que Yahweh tu Elohim, dice, no tengas temor de ellos, recuerda el bien que Yahweh hizo por ti. Dice, las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y las maravillas y la mano poderosa, dice, y cómo Yahweh los liberó de los castigos de los egipcios. Cómo el pueblo de Israel pudo venir a confiar en Yahweh. Si tú recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en tanta esclavitud y había sido oprimido por 430 años, y Yahweh se acordó del pacto que había establecido para con Abraham y Jacob, y que les entregaría la tierra prometida, la cual les entregaría como una tierra por heredad. Una de las cosas que Yahweh hizo primeramente fue darse a conocer al pueblo de Israel. No por su palabra, no por su instrucción, por sus mandamientos. Pero lo primero que este pueblo experimentó fueron las maravillas y la grandeza de Yahweh vistas sobre sus propias vidas. Que de haber permanecido por 430 años en una esclavitud y bajo una dura opresión, Yahweh de un día a otro, de ser un pueblo esclavo, Yahweh había traído libertad sobre ellos. Que cuando no tenían alimento sobre el desierto, Yahweh proveyó el maná diariamente sobre ellos. Que a pesar de que anduvieron por 40 años en ese desierto, el calzado ni la ropa de ellos nunca se desgastó en el desierto. Cuando el pueblo tuvo sed, Yahweh proveyó y mandó a Moisés para que golpeara la peña y para que el agua brotara sobre aquel lugar. Yahweh, en cada una de las situaciones que el pueblo necesitó, Yahweh se manifestó sobre ellos. Yahweh estuvo con ellos. Y una vez que el pueblo pudo entender las maravillas y los prodigios, cómo Yahweh los había sacado con mano poderosa, Yahweh les dio a conocer sus mandamientos, sus estatutos y sus principios. Para que el pueblo pudiera andar a los pies de Yahweh, en pos de Yahweh, de buscarle y de reverenciarle. Sabes, muchas veces lo que nuestras familias necesitan mirar y de ver es la mano poderosa de Yahweh obrando sobre sus vidas. Que cuando tú puedas acercarte a ellos, y si alguien tiene alguna necesidad sobre sus vidas, que tú puedas acercarte y tú puedas decirle, ¿sabes una cosa? Déjame orar por ti. Y de que tú puedas orar y tener esa confianza y esa seguridad de que si tú oras, Yahweh sanará la vida de aquella persona. Para que si esa persona es sanada, esa persona pueda venir a los pies de Yahweh, porque pueda decir, Yahweh es bueno y Yahweh es misericordioso, y hay un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. ¿Y sabes quién es el único que lo hace? Es Él. Sabes, ayer durante la tarde nos encontramos, fuimos rapidito para Matamoros antes de que se pusiera el sol y fuimos a cortarnos el pelo. Ya tenía casi todo un mes que no me lo había cortado, más de un mes. Y fuimos con la persona que es una mujer, que es pues son de salón de belleza o que nos fuimos a cortar el pelo. Por muchos años me lo he cortado ahí. Y nos hablaba, no estaba manejando nada más. Para mi sorpresa, nada más nos había atendido nosotros. No había hecho citas para ninguna otra. Para no hacerte la historia muy larga, sufrió un golpe, se cayó de las escaleras,
por no querer caer con la nuca completamente, dice que arqueó toda su columna y se pegó en la parte baja y un poco más arriba. Y dice, no he podido trabajar, dice por todo un mes. Dice, he estado un poco no, y sí, se le miraba la cara cansada y cortándonos el cabello, era durante la tarde. Y antes de salir, ya nos íbamos a venir y le digo, ¿sabes una cosa? Déjame orar por ti. Digo, vente, agarré a Daniel. A veces te agarramos a Daniel, ¿verdad? Bueno, yo, y de aganche le digo, vente Daniel, vamos a orar por ella. Y dice, no, dice, de hecho yo les iba a pedir que si podían orar por mí porque ya llevo tanto tiempo que no he podido trabajar, que he podido estar así. Y yo sinceramente, yo estoy creyendo que Yahweh hará algo, que Yahweh va a traer sanidad sobre su cuerpo. Dice, ya me hicieron exámenes de esto, ya me hicieron exámenes del otro. Me dice que no tengo fractura de la columna, ya fue con el quiropráctico, me sobaron la espalda, me hicieron, ya, dice, ya le hicieron de todo, ya fue con cuanta gente pudo. Y ¿sabes qué? Lo primero que pensé, pero con el único que no ha sido, es con él. Y sabes, y esa es una palabra y una promesa que tú y yo tenemos. Si la gente va a venir a los pies de Yahweh, la gente muchas veces necesita mirar para poder creer. Y Yahweh es bueno y Yahweh es misericordioso para con nosotros. Y sabes que Él desea que tú y yo podamos ser su pueblo amado, su hijo escogido. Pero sabes que hay algo que también me llama mucho la atención y quiero tocarlo al final del mensaje. Tú y yo somos responsables totalmente y 100% de la generación que viene detrás de nosotros. Porque a la medida que tú y yo somos, es a la medida que ellos serán. Y si en nuestras vidas no se ve una fidelidad, y a veces puede haber la fidelidad, amados, en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero cometemos el error de no enseñar y de no instruir a nuestros hijos. Y si tú y yo no damos a conocer a nuestros hijos y a nuestras generaciones lo que es Yahweh para nosotros y lo que es Yahweh sobre sus vidas y lo que Yahweh debe de representar sobre sus vidas y que a Él deben de buscar y que solamente a Él deben de temer, esa generación crecerá sin conocerle y sin experimentar los prodigios de Yahweh sobre sus vidas. Porque se perderá, no le experimentará. Tú y yo podemos conocerle como un Elohim que hace milagros, que hace prodigios, que tiene el control de todas las cosas, un Elohim que provee nuestras necesidades, quien sana nuestras enfermedades, quien suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Y tú y yo lo podemos creer y saber ciertamente en nuestros corazones. Pero si tú y yo no les damos a conocer ese Elohim a nuestros hijos no conocerán a Elohim ni conocerán las obras de Él. Y tú y yo no queremos eso. Por eso esa generación en el desierto pereció. Porque pensaron que no traería alguna consecuencia. Yahweh tuvo que citar a la segunda generación por medio de Moisés cuando Moisés iba a partir y llamó a esa segunda generación y le dijo: no sean como vuestros padres fueron. Porque esa generación tomó en poco, el nada, el pacto que había Yahweh, el pacto que Yahweh había establecido con ellos. Aunque esa generación le conoció y experimentó los prodigios y los milagros de Yahweh. Sabes, Yahweh desea que tú y yo le temamos. Y el temerle no es tener un temor de decir tengo miedo, pero es el tener la reverencia a Él, de que nuestros corazones puedan estar allegados a Él y poder conocer ese temor. Y que si yo no hago algo, no es porque no deseo hacerlo. Que si no hago como todos los demás hacen, no es porque tengo temor de que algo malo me vaya a pasar, sino que lo hago por amor y por la obediencia a Yahweh y por el amor que yo le tengo a Él.
Porque cuando existe eso, no hay nada más que pueda sobrepasar aquello. El miedo un día se te puede acabar. El amor y la reverencia no se te termina. Porque eres un pueblo agradecido por todo lo que Yahweh ha hecho para contigo. Una persona puede tenerle miedo a papá y a mamá, y puede levantar papá la mano o levantar la chancla y levantar el cinto, y el niño luego se, como dirían por ahí, se cuadra y se sienta y parece el niño más respetuoso y el más amado, porque sabe que habrá una consecuencia. Pero el día en el que deja de tenerle miedo a ese cinturón, a esa mano levantada, y se acostumbra a los golpes y a los tratos que recibió, de nada va a servir eso. Porque el miedo ya no existe. Y únicamente va a decir, pues no falta que me pegue y todo sigue igual. Pero cuando existe el amor, todo es diferente. Porque dice la palabra que tú y yo le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos de aquí nos hemos a veces exaltado con nuestros hijos? Seamos honestos, no hay si levantar la mano porque voy a decir soy el único que peca aquí, yo creo. No, todos. ¿Quién honestamente no se ha exasperado con vuestros hijos? Sean pequeños, sean adolescentes, sean mayores, sean en algún momento de nuestras vidas nos hemos exasperado. ¿Sí o no? Y los que ya son mayores y ya está, mi hermana también levante la mano, ¿verdad? Yo sé que Mari también por ahí le sacó un dolor de cabeza. Aunque sea a pesar de ser buena. Ya lo comprometí, ¿verdad? No se crean. Todos. Yo sé que muchas veces yo saqué un dolor de cabeza a mis padres, muchos. Y muchos de nosotros. Pero ¿sabes? Cuando se hace por amor, las cosas son diferentes. Daniel, en la edad, Daniel te prueba, o me prueba a mí, yo no sé. No sé si a la mamá, pero yo voy a hablar por mí. Durante la semana pasada, yo estaba hablando con él y digo, ya Daniel. Y Daniel, quién sabe qué fue y hizo, y no sé, ya ni me acuerdo. Y por último me le puse y me bajé a su tamaño y me hinqué. Y le dije, ya estuvo bueno, y sigues y vas a ver cómo te va a ir. No le iba a golpear ni nada, ¿verdad? Pero le dije, ya estuvo bueno, te voy a castigar y te voy a dejar en aquel cuarto y ya. Y le levanté la voz más como otras veces. Y se me queda viendo y me agarra de la camisa y me palmea aquí y me abraza del cuello y me da un beso aquí, me da otro acá, y luego todavía, y le digo, estoy bien, mi amor, estoy bien. Le digo, solamente quiero que entiendas. Y ya lo que andaba haciendo dejó de hacerlo y ya se puso a hacer otras cosas. Pero ¿sabes por qué? Ahí es donde yo me pude dar cuenta que cuando una persona, primeramente está el amor por sobre todas las demás cosas, sabrá que por más duro y por más fuerte que tú puedas ser con él, él entenderá y sabrá que por más duro que puedas haber sonado, es por el amor que tú le tienes a él. Porque si yo no hubiera tenido la oportunidad de compartir tiempos con él, de tomar tiempo con él, de sentarme, de jugar, de abrazarlo, de hacerle cariños, etcétera, etcétera, él no hubiera tomado esa actitud. Él, yo creo que hubiera ido corriendo con la mamá y decir que no quiero ver a mi papá. Lo mismo sucede cuando dice la palabra, cuando Yeshua dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Que cuando está el amor por sobre todas las cosas, si Él nos pide algo,
Y por el amor que tú y yo le tenemos, no por lo que nos pueda suceder y no por los que nos pueda acontecer, pero sino solamente por el amor que tú y yo le tenemos, no hay mandamiento que sea tan grande que tú y yo no podamos cumplir. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque así debe de ser. La gente puede decir, es que tú no haces esto, es que... Y sí, y tal vez no lo hago. Pero yo no pienso en lo que me pueda pasar. Yo lo primero que pienso es que si lo hago por amor a Él. Y que por si que Él me pide algo, porque Él me lo pide y por el amor que yo le tengo a Él, en mi manera de amarlo, mi manera de conocerlo, yo no hago eso, porque sé que es algo que no le agrada. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si yo pienso que algo me puede acontecer y no me pasa, yo dejo de tener el temor. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es muy simple. La gente, la palabra dice que si tú te apartas de Yahweh, dice ciertamente seremos cortados del pueblo de Israel. Y uno dice, bueno, me voy a morir. La gente puede decir, bueno, no me morí, no me pasó nada. Sigo estando igual, sigo trabajando, sigo ganando lo mismo, sigo teniendo el control de mis finanzas, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que viene un alejamiento espiritual en tu vida y tus acciones o nuestras acciones han hecho una división entre Elohim y nosotros. Lo que muchos podrían llamar una muerte espiritual en la vida de aquella persona. Aquella persona deja de experimentar el temor a Yahweh, el amor a Yahweh, y lo que antes no hacía, porque era tanto el amor que tenía por las cosas de Yahweh, que de la noche a la mañana tú lo miras haciéndola. Porque se perdió el amor y se perdió el temor a Él. Y hubo una división y empiezas a hablar y tú puedes decir, bueno, pero si esta persona no hablaba así, pero ya habla. Sí, porque ya dejó de tener el temor. Lo ha hecho una y tantas veces y no ha pasado nada, que lo sigue haciendo. Y puede seguir viviendo de esa manera, pero vive una vida espiritual fríamente y separadas de las cosas de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Y lo puedes mirar. Deja de ser tan espiritual. Antes no se perdía ningún Shabbat. Ahora ya es muy común que pierda 3. Y diga, no importa, pero cumplí con Yahweh con 1 y con 2. Oraba todos los días. Ya no ora. Antes trataba de tener un tiempo de lectura. Ya no lo tiene. Antes se esforzaba por agradar a Yahweh. Ahora dice, bueno, vivo la vida como puedo. Y me justifico en todo lo que puedo. Venía los miércoles, venía a la oración, venía etcétera, etcétera, lo que tú puedes decir, o iba a la oración a X lugar que sea. Ahora dice, no, yo le busco en mi casa, o yo sé así. Y poco a poco se va perdiendo una intimidad. Y no estoy diciendo que si no vienes tienes una vida fría, no me lo tomes de esa manera. Porque no es lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo cuando muchas veces hacemos algo y lo dejamos de hacer y empezamos a vivir una vida tan fría y tan alejada de las cosas de Yahweh que poco a poco nos vamos separando. Y llega el momento en el que la persona se pierde. Y tú dices, ¿por qué sucedió? Porque poco a poco sus acciones fueron haciendo una división entre Elohim y Él mismo. Y déjame decirte que Yahweh nunca se ha apartado ni nunca se ha alejado de nosotros. La gente dice, es que Yahweh se apartó de mí. No. Dice que nuestras acciones hicieron una división y un abismo. El salmista decía, devuélveme el gozo de tu salvación para que pueda compartir a los perdidos y los perdidos se conviertan a ti. ¿Sabes qué es
¿Sabes qué representa eso para mí? No hay otra manera en las que muchas veces tú y yo vamos a experimentar el gozo, la alegría y la satisfacción, que cuando tú y yo empezamos a compartir y enseñar a otros, y tú mires cómo la persona se convierte y viene el conocimiento de Yahweh, no hay nadie en que te pueda quitar el gozo y la alegría y el regocijo que tú tienes. ¿Cuánto lo entendemos? David lo dijo: devuélveme el gozo de tu salvación para que pueda. ¿Por qué no lo hacía? Porque no estaba el gozo. ¿Qué es lo que traía el gozo a su corazón? El de compartir con los perdidos y los perdidos se convirtieran a él, a Yahweh, vinieran a los pies de Yahweh. Si tú miras, una de las cosas que Yahweh les había dicho es que no hicieran alianza con las demás naciones, que no se unieran a las demás naciones. Si tú y yo podemos entender en el libro de Deuteronomio, Moisés les trae a memoria el evento del monte Sinaí, el pacto que él había establecido con ellos, y vamos a llamarle los mandamientos a esa primera generación y a esa segunda generación que había nacido en el desierto. Vamos a llamarle una multigeneracional, aunque no estuvieron esa segunda generación en el desierto, es como si lo hubieran estado, porque Yahweh había establecido su pacto con ¿quién? Con esa primera generación. Vamos a ser un poco más específico. ¿Cuántos de nosotros venimos a ser parte del pueblo de Israel por Yeshua? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Gálatas dice que si somos del Mesías, simiente de Abraham somos, y si Abraham somos, simiente de Abraham somos del pueblo de Israel. ¿Sí o no? Somos partícipes, a Romanos y libro de Efesios, somos partícipes de sus pactos y de sus mandamientos, todos nosotros. Aunque tú y yo, voltea con la persona que está a tu lado, dile, aunque tú y yo no estuvimos con esa generación de hace miles de años atrás, es el mismo pacto que Yahweh extiende para con nosotros, porque era para ellos y para sus generaciones. Cuando Yahweh estableció el pacto con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, le estableció el pacto con ellos, con esa primera generación y con sus generaciones. Y aunque esa generación había nacido en el desierto y aunque no habían estado, es como si ellos mismos hubieran estado cuando Yahweh estableció el pacto con ellos. Porque di conmigo, es para sus generaciones. ¿Cuántos estamos entendiendo? Lo mismo sucede con nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ese pacto es para todos nosotros. Y Yahweh les dijo que no se mezclaran con las costumbres de las demás naciones, ni quisieran alianza con ellos. Vamos a Josué capítulo 23, versículo 12. Versículo 11 dice, Josué capítulo 23, versículo 11 dice, tened sumo cuidado por vuestra vida de amar a Yahweh vuestro Elohim. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, ten cuidado por el bien de tu vida de amar a Yahweh tu Elohim. Fíjate qué hermosa palabra, ¿verdad? Dice, tener sumo cuidado por vuestra vida de amar a Yahweh vuestro Elohim, porque si volvéis y se reúnen el resto de los pueblos que permanecen entre vosotros y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con vosotros, ciertamente saber que Yahweh vuestro Elohim no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como un lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados, como espinas en vuestros ojos, hasta que perezca sobre la buena tierra que Yahweh tu Elohim, dice la palabra, te ha dado. Esdras capítulo 9, versículo 2 dice, sino que han tomado mujeres entre las hijas de ellos, para sí, para vuestros hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes, de los gobernantes, ha sido la primera en cometer esta infidelidad. En cuanto oí de este asunto, rasgué mis vestidos y mi manto. Dice, arranqué el pelo de mi cabeza, de mi barro, y me senté atónito.
Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de el Elohim de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado, dice, hasta la ofrenda de la tarde, pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levantó, dice, de mi humillación, y dice, y mi vestido y mi manto se rasgaron, y caí de rodillas y extendí mis manos ante Elohim, y dije, Elohim mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. Mi Elohim, porque vuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras, a espada, en cautiverio, saqueo, en vergüenza pública, como hasta este día. Pero ahora, por un breve momento, dice, ha habido la misericordia de parte de Yahweh para dejarnos un remanente que ha escapado, y de darnos un refugio en este lugar santo, para que nuestro Elohim ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos más en nuestra servidumbre, y nuestro Elohim no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Elohim, para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá. Y ahora, Elohim nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas que ordenaste, diciendo, la tierra a la cual entran para poseerles una tierra, dice, inmunda, con la cual inundicia los pueblos de estas están. Las tierras, sus abominaciones, que las han llenado de un extremo a otro con sus impurezas. Ahora pues dice, no den vuestras hijas y vuestros hijos, ni tomen hijas para vuestros hijos. Y nunca preocuparéis, dice, y nunca procurarás su paz ni su prosperidad, para que sean fuertes y coman lo mejor de la tierra, y dejes por heredad a vuestros hijos para siempre. Y después de todo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y de nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Elohim, no has pagado menos que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente para que escape como todo esto, hemos de quebrar tus mandamientos. Dice, emparentándonos con los pueblos que cometen tales abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara un remanente? Oh Yahweh, el Elohim de Israel, tú que eres justo, porque hemos quedado un remanente y escapado en tus días. Y aquí estamos delante de ti, nuestra culpa. Dice, porque nadie puede estar delante de ti a causa de eso. Lo que Esdras estaba hablando, Esdras estaba trayendo a memoria lo que el pueblo de Israel había hecho, cuando Yahweh les había dicho, no entregarán a vuestros hijos ni vuestras hijas a las demás naciones. Y Esdras empieza a declarar, dice, todo lo que nos ha sobrevenido ha sido por nuestra propia culpa y por nuestra iniquidad que ha estado delante de ti siempre. Mas sin embargo, Yahweh nuestro Elohim no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha tratado conforme a ello. Dice, porque ciertamente, dice, nuestra heredad sería perdida. ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando tú y yo no dejamos o no somos obedientes a la voz de Yahweh. ¿Cuántos tenemos hijos? Hijas. Todos. Todos somos padres. Y sabes, la palabra de Yahweh dice, no darás tus hijos ni tus hijas en matrimonio con los hijos de las demás naciones. Y Esdras lo describe de una manera muy específica. Dice, porque entonces se perderá, dice, ni harías a paz con ellos, ni alianza con ellos, ni te unirás, ni te juntarás con ellos. Porque entonces se perderá la heredad que yo di a vuestros hijos. La heredad que yo les di, la porción que yo les di, se perderá. ¿Sabes qué es lo que primeramente sucede? Cuando nuestros hijos empiezan a traer noviazgos, relaciones con el pueblo de afuera, la heredad y la porción que Yahweh les ha dado, si no son del pueblo de Yahweh,
la heredad de Yahweh se pierde. Y tú dices, pastor, ¿cómo? La palabra dice, conviértanse en ellos a ti y no tú no a ellos. Porque si ellos se unen con una persona que no es igual a los de su propio pueblo, si no es igual a ellos, tarde o temprano terminará por perderse. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y déjame ser un poco más específico. ¿Cuántos queremos matrimonios para nuestros hijos? Que sean matrimonios buenos, matrimonios que puedan tener la bendición de Yahweh sobre sus vidas, matrimonios que sean duraderos, permanentes, no matrimonios de 2 años, de 3 años y después no se dieron las cosas y se separaron. Matrimonios que sean por la unión y la voluntad de Yahweh sobre sus vidas. Todos. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto, puesto que el Mesías ha padecido en la carne, armémonos también nosotros con el mismo propósito. Porque quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Elohim. Pero vamos a llegar a esta primera parte. Dice, por tanto que el Mesías padeció en la carne, armémonos también nosotros con el mismo propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de armarnos con el mismo valor y pasar los sufrimientos de la carne. Si el Mesías sufrió, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nosotros también sufriremos. Amén. No, pastor, esa parte no me gusta. No, si el Mesías sufrió, tú y yo también vamos a padecer en la carne. Vamos a tener sufrimientos en la carne. También nos van a doler las cosas, igual que así como al Mesías le dolieron, también nos van a doler a nosotros. ¿Sabes con qué fin tú y yo vamos a sufrir? Dice, armémonos para que así como el Mesías sufrió, también nosotros vamos a sufrir en la carne para lograr hacer la voluntad de Yahweh en nuestras vidas. Es a vez de las luchas, de los sufrimientos y de las aflicciones en nuestras vidas que tú y yo vamos a lograr hacer la voluntad de Él. Dice que el Mesías, a que aprendió la obediencia, dice que el Yeshua aprendió la obediencia a causa de los sufrimientos y de las cosas que Él padeció. Digo conmigo, si Yeshua fue obediente y tuvo que aprender la obediencia, sabes que esto no nos deja exentos a nosotros. Si el Mesías aprendió a ser obediente, di conmigo, nosotros también vamos a aprender. A algunos nos cuesta más que a otros, pero vamos a aprender. Y esos son los sufrimientos y los padecimientos del Mesías. Sabes, muchas veces, a la medida, muchas veces, déjame ponerlo de esta manera, muchas veces tú y yo pensamos como personas que podemos cambiar a las personas. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en quién nuestros hijos y nuestras hijas ponen sus ojos. Porque si esa persona, sea hombre o sea mujer, no ama a Yahweh como tú lo amas, mucho se dice que a la medida que una persona, o más para las jóvenes, que a las medidas que el varón o que esa persona puede amar a Yahweh, es a la misma medida que te amaré a ti.
Y si esa persona no aprende a amar a Yahweh, tarde o temprano, tal vez no te será tan fiel. Porque esos son los padecimientos. Y déjame apegarme a mis notas que yo había hecho. Lo primero que se tiene que hacer es, el corazón tiene que amar a Yahweh. Una persona tiene que amar a Yahweh, porque si no logra amar a Yahweh y tener el camino que Él pone, entonces es probable que el tiempo, o que en el poco del tiempo, tampoco esa persona amará o permanecerá fiel a esa persona. Se dice que la manera que uno ama a Yahweh es a la magnitud o a la falta que también Él amará. Y la manera en que la mujer ama y le teme a Elohim es un indicador de cómo te amará y cómo te reverenciará a ti, varón. Si esa persona, mujer, logra amar a Yahweh y temer a Yahweh, es a la medida que ella te amará y te reverenciará a ti. Pero si esa persona no tiene el amor de Yahweh en su vida, ni el temor de Yahweh en su vida y en su corazón, es muy probable que a esa magnitud o a la falta de va a llamar a la otra persona. Por eso es muy importante con quién tú y yo nos allegamos. Cuando Yahweh entregó los mandamientos para el pueblo de Israel, y por el tiempo no voy a alcanzar a entrar en ello, pero la siguiente semana quiero compartirte más que nada del corazón y lo que el Padre tocaba en mi corazón en esta tarde, en este tiempo de alabanza. ¿Cuántos de nosotros amamos la obra de Yahweh? ¿Cuántos podemos levantar la mano? Si tú y yo no enseñamos, y me vas a entender por qué te lo digo la próxima semana, si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos el amor a Yahweh, ni el temor de Yahweh, es muy probable que nuestros hijos no conozcan la obra de Yahweh. No conozcan de Yahweh ni conozcan la obra de sus manos. ¿Sabes que nuestros hijos, amados, son la segunda generación? Los que siguen después de nosotros. ¿Sabes? Yo deseo mirar, y te lo digo con todo mi corazón, yo deseo mirar la obra levantarse, la obra fortalecerse. Yo deseo mirar que tal vez podamos levantar cimientos, salir tal vez de este lugar y levantar un lugar, pero ¿sabes una cosa? Yahweh no lo hará sin nosotros. Porque si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos a amar la obra de Yahweh, de nada serviría levantar, porque no conocerían el amor a ello. Y tú y yo somos responsables por la vida de nuestros hijos. De que nuestros hijos puedan tener el temor de Yahweh sobre sus vidas y sus corazones. Y tú y yo somos responsables de darlo. De dárselos a conocer. ¿Cuántos deseamos mirar que nuestros hijos puedan alcanzar los planes y las metas que Yahweh ha establecido en sus vidas? Yo deseo verlo, pero yo me tengo que encargar de darle a conocer a Él. Yo oro por Él y yo oro y lo bendigo, y que ese sea tu deseo como papá o mamá. No es solamente
No es porque nuestros hijos puedan casarse o tu hija pueda casarse con el mejor abogado, que pueda casarse con el mejor persona, con la persona que se sacó la lotería, con el que tiene una buena cuenta en el banco, con una buena mujer. Pero si esa persona no conoce a Yahweh, tarde o temprano esa persona terminará por alejar la vida de tu hijo o de tu hija de los planes y de los propósitos de Yahweh. Y por más que tú y yo deseamos mirarlos, alcanzar el potencial, no lo miraremos. Porque ellos harán que el corazón de ellos se extravíe. Porque está el amor. Por eso muchas veces antes de, y yo te puedo decir, si tú eres joven y tú te vienes y hay una cita y por el tiempo no te la puedo tocar, la siguiente semana la cito. Está ahí en Deuteronomio. Vamos rapidito, déjame te la toco, aquí la tengo. Deuteronomio capítulo 13. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio. Dice, y la señal o prodigio se cumple, acerca del cual él había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, dice, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Yahweh tu Elohim te está probando para ver si amas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate lo que Yahweh está diciendo. Si Él levanta en medio de ti un profeta o un soñador, dice, y declara una palabra o una profecía, dice, y esa señal y ese prodigio se cumple, acerca de la cual Él había hablado, pero dice, vamos en pos de otros dioses los cuales no has conocido, y dice, sirvámoslos. No darás oídos a la voz de ese profeta ni soñador, porque Yahweh tu Elohim, di conmigo, te está probando. Déjame darte un ejemplo. El joven o joven conoce a una persona y dice, ¿sabes una cosa? Es espiritual, se ve espiritual y se ve que ama a Yahweh. Pero ese joven o esa persona dice, pero eso de los nombres de Yeshua, de Elohim, de Yahweh, yo no creo en eso. Dice, no lo creas, ni le sigas. Se puede mirar tan bien, parecer bien, estar tan bien, pero si no es lo que Yahweh ha ordenado, no sigas. Tu hijo amado ha conocido el Shabbat. ¿De qué te sirve conocer el Shabbat y conocer los nombres de Yahweh si viene alguien y dice, ¿sabes qué? Vámonos otra vez a donde estábamos? Puede sonar tan bien, estar tan bien, parecerse tan bien, pero si no están los nombres de Yahweh ahí, no es lo que Yahweh desea. Porque Yahweh te sacó de un lugar como pueblo escogido, como pueblo Kadosh, para que tú seamos un pueblo apartado y separado del resto de las demás naciones. ¿Cuánto lo entendemos? ¿De qué me sirve estar aquí y decir, y alguien dice, no, es que yo me voy y estoy allá y me muevo de un lugar para otro y está tan bien y está tan bonito, pero Yahweh y Yeshua no están ahí? Eso no es lo que Yahweh desea. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque es lo que Yahweh te ha revelado y te ha enseñado a ti. Es de dejar ir las grandezas y las maravillas que Yahweh nos ha entregado. Y estoy orando y vamos a estar, y te lo voy a adelantar de una vez. Vamos a estar orando y vamos a ver de qué manera Yahweh nos guía. Pero los sábados vamos a estar teniendo, no quiero decir discipulado, pero seminario
y vamos a tomar nota y vamos a escribir para que sea de bendición, y vamos a tomar notas todos nosotros y vamos a declarar que Yahweh va a sanar a las personas y que las personas van a experimentar el favor y la bendición de Yahweh sobre sus vidas. Y va a ser un tiempo en el que tú y yo vamos a traer y vamos a invitar gente para que esa gente pueda experimentar las maravillas y las grandezas de Yahweh sobre ellos. Porque eso es lo que la gente necesita ver. Y es invitar, traer. Y va a ser seminario y vamos a comprometernos. Voltea con la persona que está a tu lado y nos vamos a comprometer todos. Amén. Pero ya para la siguiente semana terminar con esta parte o esta serie que te había estado hablando acerca de los mandamientos y darte un ejemplo o ejemplos de ellos, y vamos a estar orando para que Yahweh nos dé la guía, la dirección y podamos poner manos sobre la obra y poder seguir hacia adelante. Amén. Di conmigo, el propósito es prepararnos y capacitarnos para hacer la obra de Yahweh, de Yeshua. Hacer discípulos, crecer. ¿Sabes muchas veces por qué tú y yo no crecemos? Porque la tierra de aquí del corazón no está bien. Si tú miras detenidamente en el libro de Jueces, y con eso quiero llegar al final nada más, en el libro de Jueces dice que el pueblo, Yahweh mandó que el pueblo poseyera la tierra y que conquistara la tierra prometida. ¿Cuál era esa tierra prometida? Sus corazones. Era la tierra de Canaán, literalmente. Pero de la misma manera, tú y yo tenemos una tierra que tú y yo que tenemos que poseer, y esa tierra la cual tú y yo tenemos que poseer es la tierra de nuestros corazones. Y si tú y yo nos sacamos de delante de nosotros aquello que no es conforme a la voluntad de Yahweh que está en nuestros corazones, Yahweh lo dijo, serán como una espina sobre tu costado y no tendrás paz. Y puedes tratar de seguir adelante y de caminar hacia adelante, pero siempre habrá algo adelante que siempre va a estar estorbando tu caminar y nunca vas a salir adelante. Porque no has sacado a los enemigos de tu corazón. ¿Cuáles son esos enemigos tuyos? ¿Cuál es ese enemigo que está dentro de ti, en tu corazón, que no te deja salir adelante? ¿Has hecho alianza con eso? ¿Te has aliado con eso? Y Yahweh dice, no encontrarás paz. ¿Cuántos entendemos? Así es que voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que poseer la tierra de nuestro corazón y sacar los enemigos de tu corazón, aquello que por tanto tiempo te ha estorbado, para que puedas poseer tu tierra. Amén. Y así con tu mano levantada, llevaré jeja Yahweh beis bereja, yaer Yahweh panabeleja bijuneja, yisa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua.